Millonario llega temprano a casa tras una extraña premonición y no puede creer lo que sus ojos le muestran. Encuentra a la cuidadora de su anciana madre, postrada en silla de ruedas, riendo de forma sádica mientras la empapa con agua. Mateo Cruz apretó ligeramente el volante de piel. Sus nudillos, aunque cuidadosamente manicurados, se blanquearon por un instante. No era la carretera. La carretera, salvo por la capa de nieve virgen que empezaba a acumularse, era segura. Era la prisa. Una prisa absurda, visceral, que le había nacido en las entrañas hacía una hora. En medio de una reunión aburrida con inversores de Singapur. De la nada, una punzada de ansiedad. Un pellizco frío en la base del cráneo que no tenía nada que ver con cifras, fusiones o adquisiciones. Tenía que ver con ella. Con su madre, Isabel. La había dejado esa mañana, como cada día, envuelta en la manta de lana color crema, que él mismo le había traído de Escocia, sentada frente al ventanal del salón que daba al jardín. Sus ojos, aún lúcidos, aún capaces de destellar con una chispa de su antiguo carácter, habían seguido los copos de nieve que empezaban a caer. «Va a ser una buena nevada, hijo», había dicho con su voz quebrada por los años y la enfermedad. Él se había inclinado. Había besado su frente surcada de venas azuladas y arrugas que contaban historias de sacrificio. Y le había prometido: «Vuelvo temprano, mamá. Hoy no ceno fuera». Y había cumplido. Había interrumpido la reunión con una excusa vaga que sabía que le costaría una llamada de disculpas posterior. Y se había lanzado a la carretera. ¿Por qué? No lo sabía. Era solo un presentimiento, una sombra en el corazón que le urgía a volver a casa, a su fortaleza de cristal y acero, a su burbuja de éxito y control, construida piedra a piedra para proteger a la única persona que siempre había creído en él. Giró por el camino privado, flanqueado por altos cipreses, cuyas ramas se doblaban bajo el peso de la nieve. Los neumáticos crujieron de forma satisfactoria. La verja de seguridad se abrió con un suave clic automático. La casa se erguía al final del camino, una estructura moderna de líneas limpias y grandes ventanales, ahora teñida de gris azulado bajo el cielo plomizo. Una luz cálida emanaba de algunas ventanas, prometiendo calor y refugio. Todo parecía en orden, perfecto, inmóvil. Estacionó junto a la entrada principal, apagó el motor. El silencio, tras el rum rum del potente motor, fue abrupto. Solo el crujir de la carrocería al enfriarse y el leve susurro de la nieve cayendo. Respiró hondo. La prisa, la ansiedad absurda empezó a disiparse. Se sentía un poco tonto. Claro que estaba todo bien. Brenda, la cuidadora, era la mejor, con referencias impecables, un historial intachable y un modales que inspiraban confianza. Llevaba 6 meses con ellos y su madre parecía quererla. O Ben, y al menos, tolerarla con una resignación tranquila. Abrió la puerta del coche. El aire le golpeó en la cara. Un mazazo de frío seco que le cortó la respiración. Se abrochó el botón superior de su abrigo de cachemira y se ajustó los guantes. Su aliento formaba nubes densas y efímeras. Caminó hacia la puerta principal, sus pisadas dejando huellas profundas y nítidas en la nieve limpia. Iba a llamar al timbre, por costumbre, pero se detuvo. No quería molestar. Quizás su madre estaba durmiendo. Sacó las llaves, buscando la llave maestra de titanio pulido. Fue entonces cuando el sonido llegó a él. No era un sonido de la casa. No era la televisión, ni la radio, ni el zumbido de la calefacción. Era un sonido agudo, estridente, que cortaba la paz gélida del atardecer. Una risa femenina. Pero no una risa de alegría o de complicidad. Era una risa dura, metálica, cargada de una satisfacción cruel que heló la sangre en las venas de Mateo, más que el viento invernal. Era la risa de Brenda, pero no la había escuchado nunca así. No sonaba humana. Se quedó paralizado, la llave a centímetros de la cerradura. El corazón, que se había calmado durante el trayecto final, empezó a martillar contra sus costillas con una fuerza primitiva y alarmante. Algo estaba mal. Algo estaba profundamente, horriblemente mal. Su instinto, ese que había desoído en la oficina, le gritaba ahora con una claridad aterradora. La risa se cortó de repente, seguida por otro sonido, un chorro de agua a presión, nítido, fuerte, como el de una manguera. ¿Una manguera? En pleno enero,
con 10 grados bajo cero, y una nevada en curso. Era un sinsentido. A menos que un escalofrío, completamente ajeno al frío ambiental, le recorrió la espalda. No se molestó en usar la llave. Su mano, ahora temblorosa, buscó el pomo. La puerta principal no estaba cerrada con llave. Solo echó el pestillo. Eso era extraño. Brenda era extremadamente meticulosa con la seguridad. Empujó la puerta lentamente, sin hacer ruido. El calor de la casa le envolvió. Pero era un calor pesado, cargado de un olor húmedo y extraño, a tierra mojada, a perro bañado. El sonido del agua era más claro ahora, proveniente del patio trasero, de la zona de la piscina cubierta y el jardín de invierno. Y junto al sonido del agua, un gemido débil, apenas audible, un quejido animal, de profunda agonía. Mateo se adentró en el vestíbulo, sus costosos zapatos de cuero dejando marcas húmedas sobre la madera pulida. La casa estaba en silencio, demasiado silencio, como si contuviera la respiración. La luz era tenue, solo la de las lámparas de pie encendidas, proyectando sombras largas y distorsionadas. Avanzó como un sonámbulo, cada paso amplificado por el latido furioso en sus oídos. Su mente trataba de buscar una explicación racional, una razón lógica para ese sonido de agua, para esa risa, para ese gemido. Pero todas las puertas que su razón abría conducían a la misma habitación oscura del pánico. Llegó al arco que separaba el salón principal del corredor que llevaba al jardín de invierno. La puerta de cristal corredera que daba al patio estaba entreabierta, y a través de la rendija se colaba una bocanada de aire helado que contrastaba brutalmente con el calor interior. Y desde allí, los sonidos eran nítidos, cristalinos, horribles. El rugido de la manguera. La risa de Brenda, de nuevo, un cacareo de triunfo sádico. Y un sonido que le partió el alma en dos, un jadeo entrecortado, un hipo ahogado, un forcejeo débil y metálico. El sonido de los neumáticos de una silla de ruedas, tratando de moverse sobre losas mojadas. No, susurró para sus adentros, una oración, una negación. Por favor, no. Con una lentitud que le pareció eterna, se acercó a la puerta corredera. El cristal estaba empañado por la diferencia de temperatura, pero a través de las gotas de condensación, la escena se desplegó ante sus ojos, como una pesadilla en alta definición. El jardín de invierno era un espacio cerrado, con un techo de cristal por el que se veía caer la nieve, acumulándose en las esquinas. Las plantas tropicales, sus hojas verdes y exuberantes, parecían testigos mudos y horrorizados. En el centro del patio, frente a la piscina cubierta y vacía, estaba su madre. Isabel estaba encogida en su silla de ruedas de titanio, la misma que él había comprado después de meses de investigación, para encontrarla más ligera, la más cómoda, la más segura. Pero ahora no era un símbolo de movilidad o de cuidado. Era una jaula. Las correas que él mismo había instalado para evitar que se resbalara en los traslados, estaban abrochadas, apretadas, inmovilizándola contra el respaldo. Su cuerpo menudo, casi infantil, estaba empapado. Su fino pelo blanco, siempre tan cuidado, estaba pegado a su cráneo y a su rostro, goteando agua helada. Llevaba puesto el camisón de franela azul claro que le gustaba, el de los pingüinos, ahora oscurecido y transparente por la humedad, pegado a su piel de papel. Temblaba de una forma espantosa, convulsiva, como si una corriente eléctrica le recorriera la espina dorsal. Sus dientes castañeteaban con un ruido seco y terrible que llegó a los oídos de Mateo como el sonido de su mundo desmoronándose. Y frente a ella, con las botas plantadas firmemente en el suelo encharcado, estaba Brenda. No era la Brenda pulcra y de sonrisa fácil que conocía. Esta Brenda tenía el rostro contraído por una mueca de puro disfrute. Sus mejillas estaban sonrojadas, no por el frío, sino por la excitación. En sus manos, sujetaba con fuerza la boquilla de una manguera verde, de la que salía un chorro potente y recto de agua helada. El agua golpeaba directamente en el pecho de Isabel, que se estremecía con cada impacto, emitiendo ese gemido ahogado, ese quejido animal que había escuchado desde fuera. «Así te gusta, ¿verdad, Isabel?», gritó Brenda, y su voz era un chirrido venenoso. «Te encanta refrescarte. Una viejita como tú necesita activar la circulación. Vamos, sonríe, diviértete». Y volvió a reír.
una risa que resonó en el espacio cerrado, chocando contra los cristales y regresando como un eco perverso. Mateo no pensó. Su cuerpo reaccionó por sí solo. Una rabia primordial, un dolor tan vasto y profundo que no tenía nombre, explotó dentro de él. Abrió la puerta de una patada, el cristal tembló en su marco. ¿Qué cojones estás haciendo? Su voz no fue un grito, fue un rugido, un estallido de furia pura, que pareció hacer vibrar el aire mismo. Brenda se giró sobresaltada, y por una fracción de segundo, la mueca de sadismo en su rostro se transformó en puro pánico. El chorro de agua se desvió, mojando las losas y las plantas. Isabel, en su silla, emitió un sonido gutural, un sollozo de terror y alivio al mismo tiempo al cesar el tormento directo. Sus ojos, muy abiertos, inundados de pánico y de agua, encontraron los de su hijo, y en ellos, Mateo no vio solo el dolor físico, vio una humillación tan profunda, una vergüenza tan desgarradora, que le partió el alma. «Señor Cruz», exclamó Brenda, tratando de recomponerse, bajando rápidamente la manguera como si intentara esconderla. No es lo que parece. Estábamos. Pero Mateo ya no la escuchaba. Había cruzado la distancia entre ellos en 3 zancadas largas. Su mirada no se apartaba de su madre, de los labios de su madre, amoratados, temblorosos, de sus manos, aferradas a los brazos de la silla, los dedos entumecidos y azules, del agua que corría por su rostro y se confundía con las lágrimas silenciosas que surcaban sus mejillas. Se arrodilló frente a ella, en el charco de agua helada, sin importarle el frío que le calaba el fino tejido de sus pantalones de vestir. Sus propias manos, grandes y cálidas, temblaban de forma incontrolable, con una suavidad infinita, que contrastaba brutalmente con la violencia que hervía en su interior. Apartó el pelo mojado de la frente de su madre. «Mamá», susurró, y su voz se quebró en una palabra, convertida en un hilillo de sonido. Lo siento mucho». Isabel intentó hablar. Sus labios se movieron, formando palabras silenciosas. Solo un leve sonido escapó de ellos, un suspiro quebrado que era toda una confesión de dolor. Brenda, recuperando algo de su arrogancia, dio un paso al frente. «Señor, debe entender, su madre tuvo un accidente. Se hizo encima. Estaba asquerosa. Yo solo estaba limpiándola. Es lo que me pagan por hacer, limpiar la porquería». Mateo alzó la vista lentamente. Su mirada, cargada de un odio tan intenso que casi podía tocarse, se clavó en Brenda. La mujer retrocedió un paso, intimidada por el silencio carnívoro que emanaba de él. «¿Limpiarla?», preguntó Mateo, y su voz era tan fría como el agua que empapaba a su madre. «Con agua helada, a 10 bajo cero», aterrorizándola. «¿Riéndote?». «Ella no entiende», insistió Brenda, su voz subiendo de tono, una nota de histeria asomando. «Es solo una vieja chocha, ni siquiera sabe dónde está. Se orina encima como un bebé. Alguien tenía que enseñarle». Mateo se incorporó. No lo hizo con rapidez, sino con una lentitud deliberada y amenazante. Su altura, su envergadura, que siempre había usado en las salas de juntas para imponer respeto, ahora era un arma. Se situó entre Brenda y su madre, un muro humano. «Sal de mi casa», dijo, con una calma aterradora. «¿Qué? Pero no puede echarme así. Tengo un contrato». «Ahora», rugió. Y esta vez el estallido fue tan potente que Brenda lanzó un chillido y soltó la manguera, que cayó al suelo escupiendo agua de forma errática. Está bien, me voy», te farfulló, tratando de esquivarlo. «Pero me pagará hasta el final del mes. Y le aseguro que nadie más va a querer aguantar a esta». No terminó la frase. Mateo no la golpeó. Agarró el abrigo que estaba colgado en una percha junto a la puerta y se lo arrojó a la cara. «Fuera. No quiero verte ni oírte. Si no has desaparecido en 30 segundos, llamo a la policía. Y luego llamo a todas las agencias de cuidado de ancianos de este estado. Verás cuánto tardas en encontrar trabajo». El rostro de Brenda palideció. La amenaza era clara y creíble. Murmurando maldiciones entre dientes, se abrochó el abrigo a toda prisa y salió casi corriendo por la puerta principal, sin mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose de un portazo fue como el punto final a una pesadilla.
Pero la pesadilla no había terminado, solo cambiado de fase. Mateo se volvió inmediatamente hacia su madre. La furia se disipó, reemplazada por una urgencia desesperada. Isabel seguía temblando de forma incontrolable. Sus ojos estaban semicerrados. Su respiración era superficial y jadeante. «Mamá, vamos. Tenemos que calentarte», dijo, desabrochando con dedos torpes las correas que la inmovilizaban. El metal de las hebillas estaba helado. Al liberarla, su cuerpo se inclinó hacia adelante, sin fuerza. Él la rodeó con sus brazos, notando cómo el frío del camisón mojado le traspasaba la cachemira de su abrigo en un instante. La levantó con cuidado. Era tan liviana, tan frágil, como un pájaro herido. Notó que su piel, a través de la tela húmeda, estaba terriblemente fría. La llevó en brazos, como si fuera una niña, hacia el interior de la casa. Dejó un reguero de agua a su paso. Su mente, entrenada para resolver crisis multimillonarias, se bloqueó por un instante, abrumada por el pánico. ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo? La llevó al baño principal, en la suite de invitados de la planta baja, el más cercano. Con una mano, abrió la ducha y giró las llaves hacia el calor máximo. Un vapor cálido empezó a llenar el ambiente. Con sumo cuidado, con una ternura que le desgarraba por dentro, apoyó a su madre en el taburete de mármol y empezó a desvestirla. Sus dedos, entumecidos y azules, se resistían. El camisón estaba empapado y se pegaba a su piel. Cada pequeño tirón, cada movimiento le arrancaba un gemido débil a Isabel. «Ya pasa, mamá. Ya estoy aquí. Te tengo», murmuraba una y otra vez, una letanía de consuelo tanto para ella como para él mismo. Finalmente, la dejó desnuda. Su cuerpo era un mapa de vulnerabilidad. Huesos frágiles, piel translúcida, surcada de venas, y un temblor constante, violento, que parecía venir de muy adentro. La ayudó a meterse bajo el chorro de agua caliente. Isabel gritó levemente al contacto, al contraste brutal entre el frío que la había invadido y el calor que ahora la golpeaba. Mateo se arrodilló fuera de la ducha, sosteniéndola, asegurándose de que no se resbalara, frotando suavemente sus brazos, su espalda, tratando de devolver el calor a su cuerpo con el contacto de sus manos. Poco a poco, los temblores violentos fueron cediendo, transformándose en escalofríos. El color azulado de sus labios y uñas empezó a ceder, replecedo por un rosa pálido y enfermizo. La respiración dejó de ser un jadeo angustioso para convertirse en un suspiro profundo y cansado. Mateo cerró los ojos, apoyando la frente contra el frío cristal de la ducha, luchando contra las lágrimas de rabia e impotencia que por fin amenazaban con brotar. Cuando estuvo segura de que estaba estable, la sacó de la ducha, la envolvió en una toalla grande y esponjosa, y la secó con una meticulosidad infinita, como si cualquier presión excesiva pudiera romperla. La vistió con el pijama de franela más grueso que encontró, y luego la arropó con 2 mantas de lana, sentándola en el sofá del salón, frente a la chimenea de gas que encendió a la máxima potencia. Le preparó un té muy caliente con miel, y se lo dio a sorber lentamente, sosteniendo la taza con sus manos, porque las de ella aún temblaban demasiado. Isabel no decía nada, solo miraba el fuego. Sus ojos vidriosos, perdidos en algún lugar entre el shock y la vergüenza. El silencio era denso, pesado, roto solo por el crepitar de las llamas artificiales y el susurro de la nieve contra los cristales. Mateo se sentó a su lado, tomando una de sus manos entre las suyas. Estaba fría aún. La frotó suavemente. «Mamá», dijo, su voz ronca por la emoción contenida. ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo esto? Isabel no respondió al principio. Siguió mirando el fuego. Luego un sollozo leve, apenas un temblor de sus hombros, la sacudió. Finalmente, giró la cabeza y lo miró. Sus ojos, tan sabios, tan cansados, estaban llenos de un dolor que iba más allá de lo físico. No quería molestarte, hijo», susurró. Y su voz era un hilo de voz, un eco de lo que fue. «Estabas tan ocupado. Tienes tu vida». Las palabras cayeron sobre Mateo, como losas de hormigón. No quería molestarte. Él, que lo tenía todo, que controlaba imperios, que se creía su protector, había sido el último en enterarse, porque ella, en su infinita bondad y en su terrible vulnerabilidad,
Había intentado protegerla a él. ¿Otras veces?, preguntó. Y su garganta estaba tan cerrada que apenas pudo articular las palabras. Isabel bajó la mirada hacia sus manos arrugadas, entrelazadas con las fuertes y jóvenes de su hijo. Asintió, casi imperceptiblemente. Una lágrima, caliente y salada, se escapó de su ojo y recorrió la arruga que le marcaba la mejilla. No hacía falta que dijera más. La confirmación era un puñal twistado en la herida abierta del pecho de Mateo. Se levantó, incapaz de estarse quieto. La rabia regresaba, pero ahora era una rabia fría, calculadora, dirigida hacia sí mismo. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo no lo había sospechado? Las veces que Brenda había mencionado episodios difíciles, las veces que su madre había parecido más callada, más retraída de lo habitual, el miedo que a veces veía en sus ojos cuando Brenda se acercaba y él lo había atribuido a la confusión de la edad, había fallado. Había fallado de la manera más catastrófica posible. «Voy a llamar al médico», dijo, y su voz sonó plana, metálica. No, la voz de Isabel fue un poco más firme. «No hace falta. Ya estoy mejor. Mamá, podría tener hipotermia, una neumonía». Mateo lo miró, y había un destello de la mujer fuerte que fue, la que lo crió sola, la que trabajó limpiando casas para pagarle la universidad. «No, por favor, no más extraños, no hoy». Él comprendió. La humillación era una herida abierta. La presencia de un médico, más preguntas, más miradas, sería otro tipo de tortura. Asintió, vencido. «De acuerdo. Pero a la menor señal de fiebre, de tos». «De acuerdo», susurró ella, cerrando los ojos, agotada. Mateo se quedó de pie, mirándola. La mujer que lo era todo. Reducida a esto, a un manojo de nervios y huesos, aterrorizada por la persona que debía cuidarla. Y él, el magnate, el solucionador de problemas, se sentía completamente impotente. El sonido del viento azotando los ventanales llenó el silencio. La casa, antes su refugio, su trofeo, ahora le parecía un lugar siniestro, lleno de sombras y de traición. Caminó hasta el bar, y se sirvió un whisky solo, con la mano temblorosa. El líquido ámbar le quemó la garganta, pero no sintió ningún calor. De repente, un pensamiento cruzó su mente como un relámpago. Brenda, su teléfono, su bolso. Había salido tan rápido que no había recogido sus cosas. Quizás había algo allí, alguna prueba, alguna explicación. Dejó la copa y subió las escaleras de 2 en 2, dirigiéndose a la habitación que usaba la cuidadora. Una suite pequeña pero cómoda en el ala este de la casa. La puerta estaba abierta. Dentro, todo estaba impecable, como si nadie viviera allí. En la mesilla de noche, estaba su teléfono móvil, y en el armario, su bolso. Con un nudo en el estómago, Mateo abrió el bolso. Dentro, la cartera, unas llaves, unos pañuelos de papel, y un pequeño cuaderno de tapa dura, negro, barato. No parecía un diario de trabajo. Lo abrió. No eran notas sobre la salud de su madre. No eran recordatorios de medicamentos. Eran frases, párrafos sueltos, escritos con una caligrafía apretada y furiosa. Hoy la vieja me miró mal, como si fuera basura. Le di su puré más frío. Se lo comió llorando. Bien. Él llegó hoy, con un abrigo nuevo. Seguro que cuesta más de lo que me paga en un mes. Me pidió que le cuidara lo más preciado. ¡Qué ironía! Cuidaré de su preciado tesoro. ¡Ah, mi manera! La silla de ruedas nueva es una mierda. Casi no puedo moverla. Hoy la dejé frente a la ventana toda la tarde. Que vea el mundo que ya no puede tocar. Mateo pasaba las páginas, cada una más cruel, más desquiciada que la anterior. Su respiración se hacía más y más superficial. Era el registro meticuloso de una tortura sistemática, psicológica, y como había visto hoy, física. Una venganza lenta y disfrutada por razones que solo existían en la mente enferma de Brenda. Y entonces, llegó a la última anotación, la de hoy. La tinta aún parecía fresca. Nieva. Él dijo que volvería temprano. La vieja está especialmente débil hoy. Se orinó al mediodía. Le dije que era una cerda asquerosa. Lloró. Hoy toca lección de higiene. Una ducha fría, muy fría, a ver si así aprende. Y a ver si él llega justo a tiempo para el espectáculo. Quizás le grabe un video con el móvil. Un recuerdo para la familia.
Mateo dejó el cuaderno como si le hubiera quemado. Se apoyó contra la pared, mareado, con náuseas. No era solo un acto de maldad puntual. Era un plan, una tortura premeditada y disfrutada. Y la mención al móvil. Agarró el teléfono de Brenda. Estaba bloqueado con contraseña. Con dedos torpes, tecleó la fecha de hoy. Error. Probó con su propia fecha de nacimiento. Error. Probó con la de su madre. La pantalla se desbloqueó. Su estómago se encogió. Abrió la aplicación de la cámara. Y luego la galería. Había videos. Docenas de ellos. Miniaturas que mostraban a su madre. En diferentes lugares de la casa. Con expresiones de miedo, de confusión, de dolor. Algunos eran cortos. Otros más largos. Con el corazón latiéndole en la garganta, pulsó el más reciente, el que tenía la marca de tiempo de hace menos de una hora. La imagen era estable, profesional, como si la cámara estuviera apoyada en algo. Enfocaba el jardín de invierno. Él vio a Brenda enmarcando la imagen, ajustando el encuadre para que capturara perfectamente a Isabel en su silla de ruedas, con la manguera en la mano. Se oía su risa, esa risa que le heló la sangre desde fuera. «Sonríe para la cámara, Isabel», decía la voz de Brenda dulce y venenosa. «Tu hijo el millonario querrá ver lo bien que te cuido». Y entonces, el chorro de agua, el impacto en el pecho de su madre, el grito ahogado, la convulsión. La cámara se acercaba a zoom, enfocando el rostro de Isabel, contraído por el dolor y la humillación, las lágrimas mezclándose con el agua helada. Brenda reía detrás de la cámara, disfrutando del espectáculo. El video duraba 3 minutos. 3 minutos eternos de tortura. Mateo lo vio todo. No podía apartar la mirada. Cada grito de su madre era una lanza en su corazón. Cada risa de Brenda, un veneno en su alma. Cuando el video terminó, se quedó sentado en el suelo de la habitación, apoyado contra la cama. El teléfono se le escapó de las manos. No había lágrimas, solo un vacío enorme, una oscuridad profunda. El descubrimiento no era solo el horror de lo que había pasado. Era la dimensión de la maldad. Era el registro de su propio fracaso. Era la prueba de que su madre había estado sufriendo en silencio, día tras día, mientras él estaba en su oficina, haciendo dinero, creyendo que con contratos y cheques podía comprar su bienestar. Se levantó, tomó el teléfono y el cuaderno, bajó las escaleras, cada paso pesado como si llevara cadenas de acero atadas a sus tobillos. El calor de la chimenea no llegaba a él. Sentía un frío interno que nada podía calentar. Isabel dormitaba en el sofá, agotada, las mantas formando un nido a su alrededor. Su respiración era más regular, pero aún entrecortada. Mateo se detuvo a observarla, y el amor que sintió en ese momento fue tan vasto y doloroso como la rabia que ardía en sus venas. Se acercó y se arrodilló de nuevo a su lado, tomando su mano. Estaba un poco más caliente. «Mamá», susurró. Ella abrió los ojos, lentamente. El pánico inicial al sentirse tocada se disipó al reconocerlo. Una tristeza infinita anidaba en su mirada. «Sí, hijo, tengo que hacer una llamada», dijo, eligiendo las palabras con sumo cuidado. «No es el médico, es para asegurarme de que Brenda no le haga esto a nadie más. Puedo contarle a alguien lo que pasó». Isabel lo miró. Y por un momento, la vieja dignidad, la mujer que nunca se había quejado, que había tragado saliva y orgullo toda su vida, brilló en sus ojos. Asintió, con un movimiento casi imperceptible. «Sí», susurró, «para que no le pase a otra. Para que no le pase a otra hija». La frase le destrozó. Otra hija. Ella se veía a sí misma como una carga, pero pensaba en las demás como en hijas que debían ser protegidas. Mateo apretó su mano con fuerza. «Nunca más, mamá. Lo juro. Nunca más». Se levantó y se dirigió a su estudio, la habitación desde donde dirigía su imperio. Era un espacio de orden y control, muebles de diseño, pantallas de ordenador apagadas, estanterías llenas de libros de economía, que ahora le parecían absurdos y irrelevantes. Se sentó en su silla de cuero, pero no encendió el ordenador. Tomó su teléfono personal. No iba a llamar a la policía local. No todavía. Marcó un número memorizado, el que pertenecía a Robert Bobby Finnegan, su jefe de seguridad personal y ex agente del FBI. Bobby era discreto, eficiente y no hacía preguntas innecesarias.
Sobre todo, era leal. Le debía a Mateo algo más que un salario. Contestó al segundo tono. Jefe, no es hora de oficina. Problemas con los de Singapur. Bobby. La voz de Mateo era áspera, cargada de una emoción que no podía contener. Necesito que vengas a casa, ahora. Al otro lado de la línea, el tono despreocupado de Bobby cambió al instante. ¿Está bien? ¿Está Isabel bien? No, Mateo tragó saliva. No está bien. Ha pasado algo terrible, Bobby. ¿Accidente? ¿Enfermedad? ¿Llamo a una ambulancia? No, no es eso. Mateo cerró los ojos, viendo de nuevo el chorro de agua golpeando el pecho de su madre. Es la cuidadora. Brenda, la he pillado. Bobby, la he pillado maltratando a mi madre, de la forma más cruel. Se hizo un silencio pesado al otro lado. Joder, jefe, dijo por fin Bobby, su voz ahora grave y profesional. Físicamente, sí, y psicológicamente. Y no es la primera vez. Tengo pruebas, videos, un diario. Escuchó el sonido de unas llaves al otro lado. Salgo ya. Estoy en 10 minutos. No toque nada. No llame a nadie hasta que yo llegue. Ella está a salvo. Conmigo. Está traumatizada. Manténgala caliente y tranquila. Ya voy. La llamada se cortó. Mateo dejó el teléfono sobre el escritorio. 10 minutos. Le pareció una eternidad. Volvió al salón. Isabel seguía despierta, mirando el fuego. Bobby viene, dijo él, sentándose a su lado. Va a ayudarnos a arreglar esto. Ella asintió, débilmente. No preguntó qué significaba arreglar. Confiaba en él, ciegamente. Y esa confianza, en ese momento, le pesaba más que cualquier contrato millonario. Los 10 minutos se extendieron como horas. Mateo no podía estarse quieto. Revisaba la temperatura de su madre. Le ofrecía más té. Arreglaba las mantas que no necesitaban ser arregladas. Cada minuto que pasaba, la imagen del video se reproducía en su mente en un bucle interminable. La risa, el agua, el miedo en los ojos de su madre. Finalmente, el suave timbre de la entrada sonó. Mateo se irguió. Antes de que pudiera moverse, la puerta se abrió con la llave que Bobby tenía para emergencias. Los pasos de Bobby Finnegan resonaron en el vestíbulo de mármol, firmes y urgentes, amortiguados por la nieve que aún llevaba en las suelas de sus botas tácticas. Traía consigo el frío del exterior, una estela invernal que se mezcló con el calor opresivo de la casa. Su figura, ancha y encajada en un parca negra, era la de un hombre que había visto demasiado, pero su rostro, normalmente un compendio de serenidad profesional, estaba tenso. Sus ojos, claros y analíticos, barriaron la estancia en segundos, captando los detalles. El charco de agua secándose cerca de la puerta del jardín. La humedad en el sofá, donde Isabel se arrebujaba. La palidez cadavérica de Mateo. La absoluta quietud quebrada solo por el crepitar de la chimenea. Jefe, asintió hacia Mateo, su voz un bajo ronco y calmado. Luego, su mirada se posó en Isabel. Su expresión se suavizó de inmediato, adoptando una ternura profesional que no era fingida. Bobby le tenía cariño a la anciana. Le recordaba a su propia abuela, ya fallecida. Isabel, ¿cómo estás, cariño? Isabel intentó una sonrisa débil, fallida, que se convirtió en un leve movimiento de labios. Sus ojos, hinchados y rojos, se llenaron de lágrimas nuevamente, al ver a una cara conocida que no representaba una amenaza. Alzó una mano temblorosa desde dentro de las mantas. Bobby se acercó sin prisas. Se arrodilló frente a ella con una agilidad sorprendente para su complexión. Y tomó esa mano fría entre las suyas, grandes y callosas. Ya pasó, murmuró, con una convicción que quería hacer realidad. Estás a salvo. Mateo observó la escena, la garganta apretada. Ver la vulnerabilidad de su madre en manos de otro, incluso de alguien de confianza, le provocaba una mezcla de alivio y de una rabia impotente renovada. Bobby intervino, su voz quebrada. Tenemos que hablar. En el estudio. Bobby asintió. Dio un suave apretón a la mano de Isabel y se levantó. ¿Necesitas algo más, Isabel? ¿Agua? ¿Otra manta? Ella negó con la cabeza, cerrando los ojos, agotada. Solo quería que la invisibilidad del sueño la cubriera.
Los dos hombres se dirigieron al estudio. Bobby cerró la puerta tras de sí. La habitación, antes un santuario de control, ahora parecía una celda de aislamiento. ¿Dónde está ella?, preguntó Bobby de inmediato, yendo al grano. Se fue, la eché. Hace, no sé, 20-30 minutos. Tomó su abrigo y se fue a pie. Mateo se pasó una mano por el rostro. Tengo esto. Con movimientos torpes, casi como si los objetos le quemaran, le entregó el teléfono de Brenda y el cuaderno negro. Bobby lo tomó sin decir palabra. Primero, hojeó el cuaderno. Sus ojos, esos ojos que habían leído informes de crímenes atroces, se oscurecieron con cada página. Su mandíbula se apretó. Un músculo se tensó en su mejilla. No hizo ningún comentario. Luego, tomó el teléfono. Mateo le dio la contraseña. Bobby abrió la galería de videos. No los vio todos. Solo pulsó el primero y el último. Le bastó. Los sonidos bajos del video, la risa, el agua, el jadeo ahogado, llenaron la habitación por unos segundos antes de que Bobby lo pausara con un gesto brusco. Alzó la mirada hacia Mateo. En sus ojos ya no había profesionalidad. Había una ira fría y contenida, la de un hombre que conocía el lado más oscuro de la humanidad, y lo detestaba con every fiber de su being. «Coder», Mateo maldijo. Y era la primera vez que lo llamaba por su nombre de pila en años. Esto es premeditación. Es tortura. Lo sé, lo interrumpió Mateo, volviéndose porque no podía soportar la compasión y la furia que veía en la mirada del otro. Lo sé, Bobby. Y lo peor es que lleva meses, y yo no me enteré. No vi nada. No empieces. La voz de Bobby fue cortante, pero no cruel. Esto no es culpa tuya. La culpa es de una enferma mental. Los monstruos son buenos escondiendo su verdadera cara. Es lo que hacen. Se quedó en silencio un momento, procesando. Su mente ya estaba trabajando, trazando planes, evaluando opciones. Ok, escucha, esto es lo que hacemos. No podemos llamar a la policía todavía. No así. Mateo se giró, sorprendido. ¿Qué? ¿Por qué demonios no? Tengo pruebas. ¿Tienes las pruebas en la mano? Sí, las tengo, asintió Bobby, sosteniendo el teléfono y el cuaderno como si pesaran toneladas. Y son una bomba, pero si llamamos ahora, se inicia un proceso estándar. Brenda será detenida. Sí, pero también vendrán policías, tal vez una ambulancia para Isabel, preguntas, formularios. ¿De verdad quieres someter a tu madre a eso esta noche? ¿Después de lo que ha pasado? La arrastrarán a un hospital para hacerle un reconocimiento. La interrogarán, sería revivir el trauma, sería cruel. Mateo se dejó caer en su silla. No había pensado en eso, solo había pensado en la venganza, en la justicia inmediata. Bobby tenía razón, su madre no aguantaría un proceso así ahora mismo. Entonces, ¿qué? ¿La dejamos escapar?, preguntó, con voz llena de frustración. No. La negativa de Bobby fue tajante. Un latigazo. No escapa. Nadie que haga algo así escapa. Pero lo hacemos de forma inteligente. Lo hacemos bien. Bobby empezó a caminar por la habitación, su mente trabajando a toda velocidad. Primero Isabel. Necesita un médico de confianza. Uno que venga a casa de forma discreta. Que firme lo que tenga que firmar sin hacer preguntas. Yo conozco a uno. Le llamo. Vendrá. La examinará aquí, en el sofá si es necesario. Necesitamos un parte médico que documente el estado de shock, la posible hipotermia, el trauma. Eso es prueba fundamental. Mateo asintió, sintiendo un poco de control volver a sus manos. De acuerdo. Hazlo. Segundo, Brenda. Bobby se detuvo frente al ventanal, mirando la noche nevada. No se ha ido lejos. Está asustada. Seguro que fue a la estación de tren o de bus más cercana para largarse de la ciudad. O quizás a un motel barato a pensar. Tengo a gente discreta. Le pondrán una etiqueta, la localizarán, y la tendrán bajo observación las 24 horas. No perderá de vista. Cuando decidamos movernos, sabremos exactamente dónde está. ¿Y cuándo decidimos movernos?, preguntó Mateo, clavando la mirada en la espalda de Bobby. Cuando tengamos todo atado, se giró Bobby. Cuando el médico haya examinado a Isabel. Cuando yo haya hecho una copia forense de todo el contenido de este teléfono y de este cuaderno.
Cuando haya contactado con un fiscal con el que tengo tratos, para presentarle el caso de forma impecable, para que no haya fugas, para que la acusación sea por agresión con premeditación. Tortura a un vulnerable, que se pudra en la cárcel durante décadas. No queremos que se escape por un tecnicismo o que negocie una condena leve. Queremos que caiga todo el peso de la ley sobre ella. Mateo lo escuchaba, y por primera vez desde que había abierto esa puerta, sintió que la tierra dejaba de moverse bajo sus pies. Bobby tenía un plan. Era frío, calculador y perfecto. Tercero, continuó Bobby, y su voz bajó un tono. Tú y ella. Yo. Tienes que hablar con ella, Mateo. Ahora, antes de que llegue el médico, tienes que sacarle todo, con calma, con paciencia, con todo el amor que tienes. Necesitamos saber hasta qué punto llegó esa bruja. Los golpes, los insultos, la negligencia, todo, no para la demanda, sino para ella, para que lo saque, para que no se lo guarde dentro y la carcoma. Es la única manera de empezar a curar esto. Mateo palideció. La idea de sentarse con su madre y hacerla revivir cada humillación, cada momento de terror, le pareció una tortura tan grande como la que había sufrido ella. No sé si podrá, no sé si yo podré. Tienes que hacerlo. La voz de Bobby fue suave pero inflexible. Eres su hijo. Eres todo lo que tiene. Si no lo haces tú, ¿quién? Un psicólogo. Más tarde sí, pero ahora, eres tú. Tiene que ver que no te rompes, que puedes escucharla, que su verdad no te destruye. Eso le dará fuerza. Mateo asintió lentamente. Bobby tenía razón, de nuevo. Siempre la tenía en estas cosas. De acuerdo, susurró. Lo haré. Bien. Bobby se acercó y puso una mano firme en su hombro. Yo llamo al médico y muevo los hilos para encontrar a Brenda. Tú ve con ella. Yo estaré por aquí si me necesitas. Mateo salió del estudio sintiendo el peso de una misión monumental. El piso de mármol del vestíbulo le pareció interminable. Cada paso hacia el salón era un esfuerzo. ¿Cómo iba a preguntarle? ¿Por dónde empezar? Isabel seguía con los ojos cerrados, pero no dormía. Las lágrimas secas le habían dejado surcos brillantes en las mejillas. Al sentir su presencia, abrió los ojos, lo miró. Y en esa mirada, Mateo vio algo nuevo. No solo dolor y miedo, sino una vergüenza abismal, una humillación que la consumía por dentro. Se sentó a su lado, en el mismo lugar de antes. Tomó su mano otra vez. Ya no estaba tan fría. Mamá empezó. Y su voz sonó más firme de lo que esperaba. Bobby está aquí. Va a ocuparse de todo. ¿De qué? De que Brenda pague por lo que hizo. Isabel asintió levemente, mirando las llamas. No quiero problemas, Mateo. Ya pasó. Tiene que haber problemas. Mamá, dijo él con suavidad pero firmeza. No puede salirse con la suya. No después de lo que te hizo. Y no solo hoy. El énfasis en esa última frase hizo que Isabel lo mirara, alarmada. Sus ojos se llenaron de pánico de nuevo. ¿Qué sabes? Encontré un cuaderno de Brenda. Y su teléfono, admitió Mateo, conteniendo la respiración. Había anotaciones, vídeos. El sonido que salió de Isabel fue un quejido de agonía pura. Intentó retirar su mano, esconderse bajo las mantas. No, oh, Dios, no, tú viste. No vi nada que me hiciera pensar menos de ti, mamá. La interrumpió él, apretando su mano para que no la soltara. Nada, al contrario. Vi lo fuerte que has sido, lo mucho que has aguantado en silencio, por mí, por no molestarme. Las lágrimas comenzaron a fluir de nuevo por el rostro de Isabel, silenciosas, implacables. ¿Eras, pues? Estabas tan ocupado, tan importante. Mis problemas son tonterías, de viejas. No son tonterías. La voz de Mateo se quebró, y por primera vez, las lágrimas asomaron a sus ojos, ardientes e imparable. Eres tú, eres lo más importante. He construido todo esto por ti, para que estuvieras segura, para que estuvieras cuidada, y en vez de eso, te metí a una loba en la casa. He fallado estrepitosamente. Dejó caer la cabeza sobre las mantas que la cubrían, y un sollozo seco, desgarrador, le sacudió el cuerpo. Todo el control, la furia fría, la rabia,
se desmoronaron en ese instante, dejando al descubierto el niño aterrorizado que veía sufrir a su madre y no podía hacer nada. Sintió una mano débil, temblorosa, posarse en su pelo, acariciándolo como hacía cuando era pequeño, y tenía una pesadilla. «Hijo, no», susurró Isabel, su voz un hilo de voz, «no has fallado. Tú trabajabas, tú me dabas todo esto». Hizo un gesto vago con la otra mano. «¿Cómo ibas a saberlo? Ella era tan amable al principio, tan dulce. Hasta que un día no lo fue». Mateo alzó la cabeza, mirándola a través de un velo de lágrimas. ¿Cuándo empezó, mamá? Isabel cerró los ojos, como si buscar la respuesta le causara dolor físico. No sé, después del verano. Empezó con pequeñas cosas. Dejaba de ponerme la crema para las llagas. Decía que olía mal. Luego, se olvidaba de darme la medicación para el dolor. Decía que me haría daño al hígado. Hizo una pausa, tragando saliva. Me hablaba mal. Me decía que era una carga para ti, que eras un hombre importante y yo era un estorbo. Cada palabra era un cuchillo para Mateo. La escuchó, con el corazón hecho trizas, sin interrumpirla. Un día, me gritó porque me caí intentando llegar al baño sola. Me dijo que si era tan inútil, que me meara encima. Y a veces lo hacía, por miedo, por no molestar. Su voz se convirtió en un susurro casi inaudible. Y luego me limpiaba con desprecio. Me ponía el agua muy fría para avivarme, como hoy. Pero hoy fue la primera vez con la manguera. ¿Por qué? Porque se enfadó mucho cuando te llamé esta mañana. Mateo frunció el ceño. ¿Me llamaste? Sí, tu secretaria dijo que estabas en una reunión muy importante, que no te podían molestar. Yo solo quería que me dijeras buenos días. Brenda escuchó. Se enfadó mucho. Dijo que las viejas como yo no deberíamos molestar a los hombres importantes con tonterías. Dijo que me iba a dar una lección para que aprendiera. Mateo recordó entonces. Su secretaria le había pasado un recado escrito. Su madre llamó. Dice que todo bien, solo para saludar. Él, inmerso en los gráficos de beneficios, había sonreído y había guardado el papel. No la había devuelto la llamada. Esa llamada, ese pequeño gesto de conexión que su madre necesitaba, había desencadenado la furia de Brenda. Él lo había ignorado. La culpa, enorme y sofocante, se cerró alrededor de su cuello como un dogal. Lo siento, gimió, hundiendo el rostro en sus manos. Lo siento, mamá, lo siento. No, insistió ella, con una fuerza que sorprendió. No es tu culpa, es de ella, solo de ella. Se hizo un silencio, solo roto por los sollozos contenidos de Mateo y la respiración entrecortada de Isabel. Ella había roto el silencio, había nombrado el monstruo, y aunque el dolor era insoportable, algo había cambiado. El secreto ya no las aplastaba solo a ellas dos. ¿Hubo más?, preguntó Mateo finalmente, con la voz ronca. ¿Golpes? Isabel dudó. Luego, asintió lentamente. A veces, pellizcos. Fuertes, donde no se veían, en los brazos, bajo el camisón. Levantó la mirada suplicante. Pero no quiero que me vea más médico, por favor. En ese momento, Bobby asomó la cabeza por la puerta del salón. El doctor Evans está en camino. Eta 5 minutos. Su mirada se posó en Mateo, leyendo en su rostro devastado que la conversación había tenido lugar. Asintió, casi imperceptiblemente, con aprobación. Gracias, Bobby, dijo Mateo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿El otro asunto? En marcha, fue la respuesta lacónica. Tenemos una ubicación, un motel junto a la Interestatal. Está allí, no se moverá. Un alivio feroz y venenoso inundó a Mateo. Las había localizada, atrapada. La justicia, o algo parecido, estaba en camino. El timbre de la puerta sonó, discreto. Era el doctor Evans. La siguiente hora fue un torbellino de profesionalidad discreta. El doctor, un hombre de mediana edad con modales calmados y una calva incipiente, examinó a Isabel en el sofá, con la mayor delicadeza posible. Documentó la hipotermia leve, el shock emocional, los moretones antiguos y nuevos que Mateo no había visto,
pequeños óvalos violáceos en la parte interna de sus brazos, y la herida abierta en su espíritu. Habló en voz baja con Mateo, recetó un sedante suave para que pudiera dormir, y prometió el parte médico completo para primera hora de la mañana. Finalmente, después de que Isabel aceptara el sedante y se durmiera por fin, un sueño agitado pero profundo, la casa cayó en un silencio pesado. Bobby y Mateo se quedaron en el estudio, con un whisky ahora sí necesario en las manos. «Tenemos todo», dijo Bobby, rompiendo el silencio. «El parte médico es contundente. Las pruebas son irrefutables. He hablado con el fiscal adjunto Mitchell. Está impactado. Dice que con esto le caen todos los cargos imaginables: agresión, negligencia, tortura, abuso a un anciano. Es una condena segura de más de 20 años». Mateo asintió, mirando el líquido ámbar de su copa. No sentía triunfo, solo un vacío enorme. ¿Cuándo? Mitchell sugiere esperar al amanecer. Mandar un par de agentes de paisano al motel. Que la detengan sin aspavientos. Es mejor para el caso, menos dramático. De acuerdo, aceptó Mateo. Podía esperar unas horas más, saber que estaba localizada, que no podía escapar. Le daba una paciencia fría. Bobby se terminó su whisky y se levantó. «Me quedo en la habitación de invitados, por si pasa algo, o por si necesitas hablar». «Gracias, Bobby, por todo». «No me des las gracias, jefe. Esto es lo único que se puede hacer». Bobby salió del estudio, dejando a Mateo solo. Mateo se quedó allí, sentado en la oscuridad, escuchando la respiración profunda y regular de su madre que llegaba desde el salón. La casa era silenciosa, pero ya no parecía siniestra. El monstruo había sido expulsado, y ahora empezaba la parte más difícil: vivir con las cicatrices. Se levantó, y fue a su lado. Se sentó en el suelo, junto al sofá, y apoyó la cabeza cerca de la de ella. Cerrando los ojos, por primera vez en horas, no vio la imagen del agua helada. Vio a su madre, joven, fuerte, riendo, trabajando hasta altas horas de la noche para pagar sus estudios. La vio sacrificando todo por él. Y él, en su obsesión por darle una vejez dorada, había olvidado lo único que ella realmente necesitaba: su presencia, su atención, su tiempo. La fortuna, el éxito, la casa. Todo era humo. Lo único real era esta mujer, frágil y quebrada, que dormía gracias a un sedante después de haber sobrevivido a un infierno en silencio. Tomó su mano, la que tenía las uñas perfectamente manicuradas, la que firmaba cheques por millones, y la entrelazó con la mano de su madre, arrugada, débil, marcada por el trabajo y el dolor. «Nunca más», susurró otra vez, una promesa sellada en la penumbra. «A partir de ahora, yo te cuido». El amanecer teñía el cielo de un gris pálido cuando el sonido del timbre de la puerta principal cortó el silencio con cuchillo. Mateo, que no había dormido ni un segundo, se incorporó de su sillón con los ojos inyectados en sangre. Bobby, alerta de inmediato, salió de la habitación de invitados con la mano en la pistolera oculta bajo su sudadera. «¿La policía? ¿Tan temprano?», murmuró Mateo, desconcertado. Bobby asomó la cabeza por la ventana del vestíbulo. Su expresión se congeló. «No», dijo, y su voz sonó extrañamente vacía. «No es la policía». Abrió la puerta con cautela. En el umbral, empapada y temblando de frío, con el rostro descompuesto en una mueca de pánico absoluto, estaba Brenda. No parecía la mujer cruel y segura de la víspera. Parecía un fantasma aterrorizado. «Tienen que ayudarme», gritó, su voz quebrada por el miedo y el frío. «Por favor, me van a matar». Mateo y Bobby se miraron, completamente descolocados. Detrás de Brenda, en la calle nevada y desierta, no había nadie. No parecía estar huyendo de alguien en ese instante. «¿De qué hablas?», espetó Mateo, recuperando la voz, la rabia regresando en un torrente caliente. «¿Qué juego es este?». «No es un juego», imploró Brenda, y de sus ojos brotaron lágrimas reales, de terror puro. «Fue él. Todo fue idea de él. Me obligó. Dijo que si no lo hacía, «¿Quién?», rugió Bobby, agarrándola del brazo con fuerza y arrastrándola dentro para cerrar la puerta. «¿Quién te obligó?». Brenda se desplomó en el suelo del vestíbulo, sollozando de manera incontrolable.
Alzó la mirada hacia Mateo, y en sus ojos no había rastro de la sádica satisfacción del día anterior. Solo había un miedo visceral, primitivo. Fue su socio, que adeó, señalando a Mateo con un dedo tembloroso. Daniel Croft dijo que si conseguía que su madre, que si empeoraba, que si usted estaba demasiado destrozado para ocuparse de la empresa, él tomaría el control y me pagaría una fortuna. Todo fue idea de él. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Daniel Croft, su amigo de toda la vida, su mano derecha, el arquitecto de Half de su fortuna. La revelación fue tan brutal, tan monstruosamente inesperada, que le arrancó el aire de los pulmones. No era solo la maldad de una enferma, era una traición calculada, fría, proveniente del corazón de su propio imperio. Brenda, viendo la incredulidad y el horror plasmados en su rostro, añadió la estocada final, su voz apenas un hilillo de sonido aterrorizado. Y me dijo que si alguna vez lo descubrían, él se encargaría de que yo nunca pudiera contarlo. Anoche alguien vino a mi habitación del motel. Intentó matarme. Logré escapar. Ustedes son los únicos a los que él teme. Por favor, protéjanme. Mateo se apoyó contra la pared, mareado. La pesadilla no había terminado. Solo había cambiado de forma, volviéndose más oscura, más profunda, y 1000 veces más peligrosa. La resolución fue tan metódica y fría como la traición misma. Bobby, convertido en el general de una guerra silenciosa, orquestó todo con precisión milimétrica. No hubo enfrentamientos dramáticos ni acusaciones públicas. Hubo pruebas. Bobby utilizó la confesión aterrorizada de Brenda, grabada en audio y video, para confrontar a Daniel Croft en su despacho, con 2 agentes del FBI presentes. No hubo negativa posible ante la evidencia digital que Bobby había desenterrado, transferencias bancarias encubiertas a Brenda, correos electrónicos cifrados con instrucciones siniestras sobre el deterioro de la salud de Isabel, y el testimonio de un investigador privado a sueldo de Croft, que había sido el enviado al motel para silenciar a Brenda para siempre. La caída de Daniel Croft fue rápida y estruendosa. Fue arrestado por conspiración, intento de homicidio, coacción y abuso de un vulnerable. Su imperio de mentiras se desmoronó en horas, manchando para siempre su nombre y liberando a Mateo de la serpiente que tenía enroscada en su propio hogar. Brenda, a cambio de su testimonio crucial contra Croft, aceptó un acuerdo de culpabilidad. No hubo piedad en el corazón de Mateo, pero sí justicia. Fue condenada a una pena de prisión larga, en una institución donde su crueldad no tendría cabida para hacer daño. La justicia, al fin, se había servido fría. Pero la verdadera batalla, Mateo lo sabía, no se libraba en los juzgados, se libraba en el salón de su casa, en la quietud de las mañanas, en los silencios que ya no estaban llenos de miedo, sino de una lenta y dolorosa reconstrucción. Isabel despertó del letargo del sedante en una casa diferente. La sombra de Brenda y la traición de Croft se habían disipado. Mateo, cumpliendo su promesa, había desmantelado su oficina en el ático y la había trasladado a una habitación contigua al salón. Sus videollamadas con Singapur y sus reuniones por Zoom ahora tenían como fondo el rostro sereno de su madre leyendo o mirando por la ventana. Contrató a una nueva cuidadora, una mujer mayor y tranquila llamada Clara, cuya única misión era el acompañamiento y la compañía, no el cuidado las 24 horas. Porque eso era ahora tarea de Mateo. Él le preparaba el desayuno, le leía el periódico, la ayudaba a caminar unos pasos por el jardín, cuando el sol calentaba lo suficiente. Aprendió a administrarle la medicación, a entender sus silencios, a distinguir un dolor físico de una tristeza momentánea. Fue un aprendizaje lento, lleno de tropiezos y de momentos de una ternura abrumadora. Las pesadillas de Isabel fueron disminuyendo gradualmente, reemplazadas por la seguridad de saber que su hijo estaba allí, presente, no como el magnate poderoso, sino como el niño que una vez ella calmó tras una pesadilla. Una tarde, varios meses después, la primavera asomaba tímidamente en el jardín. Isabel estaba sentada en su sillón, una manta ligera sobre las piernas. Mateo estaba en el sofá,
revisando unos documentos. «Hijo», dijo ella de pronto, su voz más clara de lo que había estado en mucho tiempo. Mateo alzó la mirada inmediatamente. «¿Sí, mamá? ¿Necesitas algo?» «No», sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina que le iluminaba los ojos. «Solo quería decirte que hoy me he acordado de cuando tenías 7 años y te caíste del columpio. Te rompiste el brazo». Mateo frunció el ceño, sorprendido por el recuerdo. «Sí, fue horrible», gritaba como un poseso. «Y yo», continuó Isabel, su mirada perdida en el pasado, «yo te abracé tan fuerte y corrí contigo hasta el hospital, sin importarme nada más, solo tú. Tu dolor era mi dolor». Mateo se quedó quieto, conteniendo la respiración. «Estos meses», susurró ella, y su voz cargada de emoción, «he sentido que por fin me devolvías el abrazo, que mi dolor era tu dolor, y ya no duele tanto». Mateo se levantó, cruzó la habitación y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. No dijo nada, no hacían falta palabras. El perdón, la culpa, el amor y la redención se entrelazaban en ese silencio, sanando las heridas más profundas. El imperio de Mateo Cruz no se había resentido. Al contrario, había encontrado un nuevo equilibrio. Delegó más en personas de confianza, descubriendo que el mundo no se acababa, sino estaba presente las 24 horas. Su riqueza ya no era solo una cifra en un banco, era el tiempo que ahora tenía. Era el privilegio de presenciar el lento florecer de la paz en los ojos de su madre. Una tarde, paseando con ella por el jardín, ya sin nieve, con las primeras flores asomando, Isabel se detuvo y apretó su brazo. «Estoy cansada, hijo. ¿Podemos sentarnos un rato?» «Claro, mamá, todo el tiempo del mundo». La ayudó a sentarse en un banco de madera bajo un viejo roble. El sol de la tarde se filtraba entre las ramas, pintando patrones dorados sobre ellas. Isabel cerró los ojos, inclinando el rostro hacia el calor. «¿Sabes?», dijo casi para sí misma, «después del invierno, siempre llega la primavera. Siempre». Mateo la miró. A su madre, la mujer que lo había salvado de la oscuridad sin saberlo, simplemente permitiéndole cuidarla, y supo, con una certeza que le llenó el pecho de una calma profunda, que por fin todos los cabos estaban atados. El mal había sido expulsado, la justicia había sido servida. Y el amor, ese amor quieto y resistente que había sobrevivido al invierno más crudo, había florecido de nuevo, más fuerte y más verdadero que nunca. Tomó la mano de su madre y se quedó allí, sentado a su lado mirando el jardín que renacía en paz. Al fin, en paz.